El día de hoy, yo, Juan Pablo Salazar, y mi compañero, Juan José Gallo, les vamos a exponer sobre la violencia en Colombia. La violencia es la denominación de un periodo de Colombia que se dio durante el siglo XX, en el que hubo confrontaciones entre prosélitos del Partido Liberal y el Partido Conservador que, sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. En este periodo, varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados, como los chulavitas, originarios del departamento de Boyacá, y los denominados pájaros del departamento del Valle del Cauca, se hicieron famosos por sus acciones atroces. El conflicto causó entre 200.000 y 300.000 muertos, y la migración forzosa de más de 2 millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces tocaba a los 11 millones de habitantes. Al final del conflicto, por medio de las amnistías, más de 10.000 guerrilleros liberales dejaron las armas. Aunque algunos historiadores sitúan este periodo de violencia entre 1930 y 1957, cuyo detonante fue el magnicidio en Bogotá de Jorge Eliezer Gaitán, candidato presidencial de los liberales, el 9 de abril de 1948, hecho que desencadenó una serie de protestas, desórdenes y actos violentos en la capital del país, inicialmente y después a nivel nacional, que se conocen como el Bogotazo. Algunos otros historiadores consideran también que el periodo de la violencia en Colombia, referido como un conflicto bipartidista entre liberales y conservadores en el siglo XX, se inicia realmente como el retiro en 1946 de Alfonso López Pumarejo de la presidencia de la República, debido a la presión política de varios sectores liberales que criticaban su segundo periodo por su mal desempeño en materias económicas y por supuesta corrupción. Con su retiro, Alfonso López Pumarejo permitió que su reemplazo constitucional, el designado Alberto Lleras Camargo, tomara el poder y convocara elecciones para junio de 1946, en las cuales el Partido Conservador se llevó la victoria. Según otros historiadores, el periodo denominado como la violencia empezó mucho antes, a finales del año 1930, cuando se termina la denominada hegemonía conservadora, con los espectáculos de violencia protagonizados por liberales en el sur del departamento de Santander y al norte de Boyacá, en quienes existía el deseo de revancha y venganza por tantos años de dominio conservador. Igualmente, algunos autores sitúan este periodo no sino hasta 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder y ofreció el final de la guerra. Pero fue en 1958 cuando realmente se puso fin al conflicto con el acuerdo bipartidista denominado Frente Nacional, acordado en el Pacto de Sitges, aunque otras personas consideran que el final del periodo se produjo realmente hasta después de 1966, cuando aún persistieron algunos eventos violentos. Hablando un poco más de su historia, durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, quien reemplaza a Alfonso López Pumarejo después de su renuncia, el Partido Liberal se ve afectado por la ausencia de su líder natural y entra en una pugna interior. Mientras tanto, las toldas conservadoras, que no llegaban al Palacio de San Carlos desde 1930, se concentraban alrededor del presidente del Directorio Nacional Conservador, Mariano Ospina Pérez. El discurso sosegado de la nueva tendencia conservadora encontró asidero en la convulsionada sociedad colombiana, mientras que el liberalismo finalmente se declara dividido entre los seguidores de Alberto Lleras Camargo y los de Jorge Eliezer Gaitán. El llerismo
representaba a las élites comerciales y al viejo liberalismo elitista que instauró la República Liberal. En últimas, la continuidad del proyecto de las presidencias de Eduardo Santos y Enrique Olaya Herrera. Por otro lado, el gaitanismo se instaura como una corriente nueva dentro del liberalismo, originada en la figura de Jorge Eliezer Gaitán, el líder del extinto partido UNIR, que aunque ni marxista o radicalmente revolucionario, concentraba diversos matices del pensamiento original del Manifiesto Liberal de Ezequiel Rojas. Ahora bien, en las áreas rurales del centro y sur del país, en las regiones andinas, pronto estallaron violentas luchas entre seguidores de uno y otro partido, atizadas por la creciente participación de la política, en favor de las huestas conservadoras. Estas acciones dejaron 14.000 muertos ya en 1947. Sin embargo, el verdadero punto de no retorno en la confrontación llegaría poco después. El 9 de abril de 1948 fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliezer Gaitán, cuando en la ciudad se celebraba la novena conferencia panamericana que dio nacimiento a la Organización de los Estados Americanos. El crimen de Gaitán, jefe único del Partido Liberal, ocurrió a las 13:05 cuando el caudillo, después de trabajar en su oficina, salía a almorzar. En la calle, un hombre se le acercó, sacó un arma y le disparó. La conmoción general se transformó en una turba que mutiló y paseó por las calles el cuerpo del magnacida Juan Roa Sierra. Aún cuando el magnicidio no tuvo aparentemente un móvil político partidista, este crimen generó un cruento levantamiento popular en la capital, que se extendió al resto de la nación. Esto siendo conocido como el Bogotazo, dando inicio al periodo bélico de la historia conocido como la violencia. Al menos 3.500 personas murieron en los combates que se extendieron por una semana. No obstante, el gobierno de Ospina Pérez logró aplastar la revuelta y el primer mandatario culminó su periodo en 1950. Al pasar el tiempo, en su libro La Nación Expuesta, Sven Schuster nos relata cómo el 9 de abril cambia de ser el día conocido como el Bogotazo a ser un día en el que se conmemora a las víctimas de este proceso de cambio, de esta época tan oscura en la historia de Colombia. Civil no declarada. Si bien en un principio Ospina Pérez accedió a establecer un gobierno de coalición y se formó un nuevo gabinete de unidad nacional, el agitado periodo preelectoral de 1949 forzó su ruptura. En las elecciones parlamentarias de junio de ese año, los liberales se alzaron con la victoria, por lo que los conservadores, sintiéndose amenazados de cara a las presidenciales de 1950, desataron una intensa ola de denuncias en las que acusaban a los gobiernos de la hegemonía liberal de haber expedido 1.800.000 cédulas falsas para ganar las justas. La violencia verbal degeneró pronto en armada cuando bandas de conservadores denominadas como pájaros, equipados con complacencia del gobierno al lado de algunas unidades de la política departamental y municipal en manos de caciques conservadores, desataron una cruenta campaña de masacres y asesinatos en numerosas partes del país, sobre todo en Valle del Cauca, donde en plazo de 3 meses perecieron más de 2.000 personas. El logro del voto femenino en Colombia. Con la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente, ANAC, del voto en 1954 y una propuesta política de paz en su calidad de ciudadanías de pleno de derecho, y finalmente la ratificación en 1957 del derecho a votar en plebiscito convocado por el Frente Nacional,
en donde las mujeres votaron por primera vez y por artificio de los liberales aprobaron la ley que les posibilitaba votar. Este artículo pertenece a Lola G. Luna y su título es El logro del voto femenino en Colombia, la violencia y el maternalismo populista, publicado por el Boletín Americanista en 2001. El Frente Nacional. En el año 1957, para poner fin a la violencia, el Partido Neoliberal y el Partido Conservador formaron una coalición llamada el Frente Nacional. Mediante este acuerdo, los dos partidos acordaban alternarse en el ejercicio del poder, apoyando a un único candidato presidencial, y se dividían todos los cargos oficiales por igual. De esta manera se logró una estabilidad política por 16 años. Una oposición no esperada se llevó a cabo por aquellos partidos que no habían sido involucrados en el acuerdo, como la Alianza Nacional Popular, organizado por el puesto del general Gustavo Rojas Pinilla. Pronto, el descontento de los campesinos, que habían visto defraudadas sus esperanzas en el acuerdo bipartidista de 1958, fue asumido en parte por los denominados bandoleros y del otro por proyectos políticos revolucionarios emergentes o comunistas que empezaron a proliferar basándose en la experiencia cubana. En efecto, la paz no vino acompañada por reformas de fondo en el sector agrícola o la reparación a millones de víctimas despojadas en la violencia, lo que provocó el conflicto por la tierra siguiera latente. Las tensiones producto del surgimiento de nuevos movimientos sociales tampoco hallaron un marco de respuesta adecuada desde el poder ejercido por el pacto bipartidista del Frente Nacional. Esto a la larga se convirtió en el caldo de cultivo para un nuevo conflicto armado. Los temores propios de la Guerra Fría y la idea de la Revolución cubana se acabarían extendiendo por todo el continente. Hicieron el resto en efecto. Desde Estados Unidos se promocionó la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, un concepto para definir ciertas acciones de la política exterior estadounidense tendientes a que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos modificaran su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno, con el fin de combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, pudieran favorecer al apoyo del comunismo, en el contexto de enfrentamiento ideológico con la URSS. El entrenamiento brindado a los distintos ejércitos latinoamericanos en tácticas de contrainsurgencia en la Escuela de Américas de Panamá es uno de los episodios ilustrativos de este fenómeno.